La charla eh, nace en un grupo nuevo de trabajo, un subgrupo de trabajo de Neurovet, donde tengo el placer de participar con un montón de colegas y en la parte de clínica, y además estoy en la parte de neurocirugía, así que bueno, nada, recontento con toda esta parte nueva de la asociación. Así que la idea de la charla se ocurrió hacer una charla un poco más blanda, empezar con una charla más blanda y empezar con nada menos y nada menos que con dos referentes, uno en neurología y otro que está por decidir empezar con neurología, que es Carlos, que ha decidido que la cardiología no le gusta. No, mentira, en realidad es que Carlos viene trabajando un montón en la parte de Quiero neurociencia. hacer plata, por eso. Sí, claro, obvio, ahí hay plata, en neurociencias, y la verdad que nos pareció muy interesante su participación. Así que la idea es, yo voy a ser así medio como un periodista que no lo soy. Eh, por parte voy a participar como entrevistador y como entrevistado, y la idea es más o menos hablar un poco de cómo nos formamos antes y después de Google o de Internet, ¿no? Y bueno, nada, tenemos dos referentes, ¿no? Como Fernando Pellegrino, que si empiezo a hablar del currículum de él, vamos a estar hasta pasado mañana, entonces básicamente decirle que es el referente en neurología en Latinoamérica, sin duda, titular de, neuroanatomía de anatomía de la UBA, en la clínica privada, eh, nada, una persona que ha hecho pilares de todo lo que es la neurología clínica en pequeños, sin duda alguna. Y Carlos, bueno, algo parecido en cardiología, con magíster recibido en La Plata, magíster en Brasil, magíster corregime Carlitos si me olvido algo, de España, en la clínica privada, y además viene trabajando en la parte de neurociencia, como les decía anteriormente, y me parece sumamente interesante y muy específico en nuestra área, que a veces es muy difícil que nos entiendan, porque somos como a veces bichos un poco raros. Y que alguien se dedique a esa parte me parece sumamente interesante. Así que bueno, nada, la idea de la charla es, por supuesto que todo el público que está, todo el auditor puede empezar a hacer preguntas. La idea es que yo tenga una guía de preguntas y en el medio, si alguien quiere preguntar, va a ir preguntando. Quien no me conoce, mi nombre es Andrés Blasi. Yo también soy médico veterinario dedicado a la neurología hace 12, 14 años exclusivamente y a la neurocirugía. Y bueno, tengo el placer de hoy darme el lujo de charlar un poco más de otras cosas que no sean tan específicas. Así que en realidad la idea sería que tanto Fernando, Carlos y al final yo nos presentemos un poco de cómo están formados su familia, y esto tiene que ver con una pregunta que va a venir más atrás. No sé quién quiere empezar, Carlos, Fernando, quien quiera. Fer, tenés el... Tienes el micrófono apagado, me parece, Fer. Que empiece Carlos, que es el invitado. Bueno, dale, Carlos. Bueno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo está formada tu ¿Multiple familia? choice? ¿Estás casado? ¿Tenés Mi familia. hijos? ¿Separado? Es un poco así chisme de la parte de intrusos. No, tiene que ver con una pregunta que viene después, pero es para Me arrancar. sorprendiste con la pregunta. Me sorprendiste con la pregunta. Viste que las No, bueno, estoy neurociencias tienen esa casado. parte. Sí. Por lo menos para llamar la atención, ya para comenzar. Estoy casado hace 23 años. Tengo 3 niños de 19, 12 y 10. ¿Estás tomando cerveza o no? ¿O Fernet? No, coca. Ah, me parecía, ¿eh? Coca, Y lo que pasa es nada, que está tuneada. No, coca. así que nada, casado hace una bocha y 3 niños. Bien. Fer.
Yo estoy casado hace más de 35 años, 37 años. Tengo 3 chicos, 2 nenas, ¿Qué? 2 mujeres y un varón y una nieta. Pero muy bien. Muy bien. La pregunta en realidad no tiene que ver con el chisme, sino tiene que ver con una pregunta que vamos a ir más adelante, pero por ahora vamos a seguir por otro lado. Y donde voy a preguntarle indistintamente, puede ser para cualquiera de los tres, ¿por qué, Fernando, elegiste neurología? En realidad, la neurología fue una consecuencia lógica de todos mis gustos. Yo hace rato que estoy en anatomía y siempre me apasionó la neuroanatomía. Entonces, en la profundización de la neuroanatomía, el paso de ahí a la neurología clínica fue muy sencillo darlo. De manera que de ahí vienen las raíces de mi gusto por la especialidad. Un conocimiento, un gusto, un placer de estudiar la neuroanatomía, una profundización importante en este campo del conocimiento y de ahí a la neurología clínica, como te decía. Es un paso cortito, ¿no? Era la consecuencia lógica de todo esto. Bien. ¿Y vos, Carlos, por qué cardio? De casualidad, casi te diría, porque yo en realidad en la secundaria estudié en una escuela técnica, yo soy maestro mayor de obras, empecé a estudiar el ciclo básico en arquitectura, o sea que la tenía muy clara. Y después me tocó el servicio militar, capaz uno se acuerda que había una época de servicio militar, me tocó en Granaderos, y ahí cuando hice en Granaderos me empezó a gustar más el tema de, ya me gustaba algo de quinos, entonces me gustó y cambié de carrera y salí del servicio militar y me fui a La Plata a estudiar porque no había ciclo básico, porque acá tenía que hacer de vuelta ciclo básico en la UBA. Y bueno, me metí en veterinaria ahí, sin problemas, siempre pensando que iba a ser equinos. Mi idea era trabajar en equinos, me gustaba equino deporte siempre. Y cuando justo me recibo en agosto y en septiembre me voy a Australia. Estoy 3 meses ahí, justo fui a la facultad también. En ese momento estaba capaz que a los que hacen equinos o les gusta la parte de equinos de deporte, se acordaban Ruben Rose. Estoy hablando del año 94, ¿eh? Y el tipo este ya trabajaba en un treadmill, en la cinta con los equinos para correr y hacer todas las cosas así. Tuve la oportunidad de poder estar un tiempo ahí. Y a partir de ahí, bueno, volví pensando en hacer equinos. Empecé parte en el hipódromo de La Plata. Y entre todas las cosas que traje a Australia, traje un libro de cardio los que están de cardio, ahí está Osvaldo y algunos más se debe saber, la primera edición del Fox. Y ahí hacía algo de equino ya en cardio y clínica, siempre orientado a deporte, y después me fui metiendo de a poquito en el tema de cardio en pequeños animales, pensando o viendo que la clínica más desarrollada está en el área de pequeños animales. Porque la realidad es que nosotros los que trabajamos en pequeños tenemos el crecimiento en los últimos años ha sido terrible, y lo van a ver casi todos, o lo ven todos, está asociado a un vínculo, ¿no? Las otras ramas de la veterinaria están más asociadas quizás a monoproducción, a tratar de sacar o kilos, o leche, huevos, pero el área de pequeños animales, el gran cambio que se dio y lo que permite hacer una clínica tan desarrollada hoy, está basada principalmente en el vínculo, ¿no? Entre la gente y el animal y lo que ha cambiado en los últimos años. Así que después me fui metiendo cada vez más en cardio, bueno, y ya en el 97 empecé a viajar a Brasil, y en el 99 arranqué la primera maestría en cardio. Una historia rara. Sí, empezaste con los grandes, terminaste con... Bueno, corazón tienen todos, los grandes y los chicos, pero bueno. Sí. Ahora sí te la hago más a vos de lo que venís estudiando y profundizando. ¿Por qué crees que elegimos una especialidad? O
o qué sabés, o qué nos podés aportar, digo, porque hay tantas áreas donde hoy podemos elegir, no sé, neuro, cardio, dermato, neurocirugía, cirugía, y todas las especialidades y subespecialidades que hay. ¿Qué pensás? No, simplemente para mí es un proceso evolutivo. Es un proceso evolutivo. En pequeños animales ha tenido un cambio increíble. Nosotros venimos siempre con un delay, una demora de años con respecto a lo que va pasando, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos. Hoy esa brecha más corta, probablemente por el tema de comunicación y un montón de cosas más, pero en medicina veterinaria, en el área de pequeños animales, la realidad es que hoy se llega a un nivel en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo súper alto. Y esto va haciendo que cada vez vaya decantando en que haya una necesidad para cubrir cada vez mayor. Vos sabés, porque yo lo tuviste en una de las charlas, yo digo que el gran cambio es cuando el perro deja de ser perro y pasa a ser un componente de la familia. Y eso permite una mejor medicina veterinaria, un avance cada vez más marcado, tecnología, equipamientos, fármacos. La realidad es que si no hay un mercado que consuma, no puede haber un crecimiento. Si nadie consumiría un servicio de ecografía, radiología o lo que sea, la realidad es que la especialidad bajaría. Esto simplemente es un proceso evolutivo. Y trae aparejado hoy la posibilidad de que la gente quiera hacer más una especialidad porque hay más chance. Yo cuando empecé, lo único que podía hacer era ir a un hospital de humana a ver electros, porque no tenía otra oportunidad donde estaba. La Bueno, especialidad es la consecuencia lógica de un proceso evolutivo, que falta todavía. De eso vamos a hablar, porque una de las preguntas como eje de esta charla es, y ahora sí a Fernando, a vos, y yo voy a dar mi opinión en algún momento, pero sobre todo a Fernando porque me parece que nos puede dar un referente de cómo empezó él cuando no había referente, cuando no había internet, cuando nada, las herramientas que hoy hay son muchísimas y creo que ahí ya te vamos a exprimir un poco a vos o a Carlos en esa pregunta. Pero Fernando, vos, cuando empezaste, porque vos dijiste, bueno, sí, empecé porque me gustaba la anatomía, porque iba de la mano, pero ¿cómo empezaste cuando no había referentes en Latinoamérica? Seguramente a nivel mundial sí, pero no en Latinoamérica. ¿Cómo empezaste ese camino? A ver, antes de contestarte, querría completar un poco lo que dice Carlos. En realidad, coincido en casi todo, pero hay algunos puntos en los que tal vez tenga algún matiz distinto. El hecho de que el animal se incorpore a la familia y sea parte de la emocionalidad familiar empezó mucho antes de las especialidades. Lo que yo creo es que llegó un momento en que había un exceso de veterinarios, la realidad es esa, y el veterinario tenía dos alternativas, o diferenciarse en un servicio justamente diferente y buscar un mercado. O sea, esto surge no solamente porque los dueños están dispuestos, sino porque hay veterinarios que se diferencian y empiezan a ofrecer un servicio distinto. Otros veterinarios eligieron llenar su clínica de alimento balanceado, hacer entregas a domicilio, poner una peluquería más linda, hacer cursos de marketing. Yo no sé si recuerdan la época menemista en donde estaba lleno de cursos de marketing y tenían mucho aflujo de gente. Y bueno, son dos caminos y obviamente uno elige qué es lo que hacer. Cuando uno siente que hay algo que lo apasiona y quiere seguir adelante, bueno, elige un camino. Y bueno, después sale bien o sale mal. Por suerte salió bien. Pero acá hay una cuestión, hay gente que está dispuesta a consumir y hay veterinarios que ofrecen un servicio diferenciado. Y bueno, y con esa conjunción en el que el perro, coincido plenamente, pasa a ser un elemento prioritario en la familia, bueno, sale esta alquimia que es
vivir de una especialidad, ¿no? Porque uno puede especializarse, ofrecer un servicio diferenciado, pero sin embargo no tener retorno del otro lado y tener que volver a lo que hacía anteriormente. Entonces, yo creo que es un proceso evolutivo no solamente de los propietarios, sino también de la comunidad veterinaria, bueno, muchos sentimos la necesidad de especializarnos por una cuestión de crecimiento personal y además para despegarnos de una comunidad que hacíamos todo lo mismo. Con respecto a cómo me especialicé, bueno, yo creo que como muchos soy un autodidacta, ¿sí? Ante la falta de referentes nacionales de neurología, yo me desarrollé mucho leyendo y haciendo subespecialidades con medicina humana, que te pueden solucionar el tema hasta cierto punto. La realidad es que no te solucionan todos los problemas, pero te van allanando caminos, porque ellos la tienen clara. Entonces, por lo menos te dan el puntapié inicial, o te permiten dar el puntapié inicial para que uno empiece a escarbar en esto de la especialidad, pero la realidad es que yo empecé asistiendo a hospitales veterinarios y a clínicas privadas, perdón, hospitales humanos y clínicas veterinarias de humanos para hacer subespecialidades como electroencefalografía, electromiografía, potenciales evocados y demás, y la parte de neurología clínica, bueno, mucha lectura, consiguiendo libros que por ahí no se conseguían, buscando papers, y bueno, y eso junto con la confianza de algunos colegas que empezaron a derivar cuando vieron una oferta diferente, que como dice María Elena en el chat, necesitaba un servicio porque faltaban respuestas a ciertas enfermedades. Bueno, uno empezó a tratar de darlas y eso te permite, de todo lo que uno lee, de todo lo que uno toma de teoría, empezar a aplicarlo en la práctica y eso te da la experiencia necesaria como para empezar a despegarte como especialista, ¿no? Pero Está bueno, bien, sabemos pero que es una... perdóname que te interrumpa un segundo ahí, porque es muy importante lo que estás diciendo, porque justamente vos dijiste una frase muy interesante, libros que no habían o paper que no eran tan fácil de conseguir como hoy. Y me parece que como eje de la charla y como referencia, me parece sumamente interesante a mí saber cómo hiciste o si en tu objetivo estaba, digo, el tiempo, ¿no? Saber que ha habido todo un tiempo, una curva de aprendizaje, eh, y vos sabías que tenías un costo atrás de eso, ¿no? ¿Lo Lo que sabías pasa es o que no? No lo sé, lo pregunto. uno empieza a estudiar, a aprender y por lo menos en mi caso yo no pretendía un retorno inmediato. Yo mientras tanto hacía clínica, es decir, el tema de especializarse era un esfuerzo realmente importante porque yo trabajaba, era docente en la universidad, hacía clínica y en mis ratos libres me dedicaba a estudiar. Y bueno, y todo eso, si te referís al costo, el costo monetario creo que es lo de menos. El costo realmente fue quitarle tiempo a otras actividades. No te adelantes a De la la pregunta, profesión. no te adelantes a la pregunta que viene después, porque me va a matar el remate. Dice todo en la introducción, estuve estudiando 3 días esto y me está matando. O sea, pará, eso me lo contestás enseguida. Me Bueno, refiero. bueno, pero Eso, digamos, ese es la verdad de la milanesa. Uno seguro. trabaja porque tiene que parar la olla, nadie te da un subsidio para que te especialices, nadie te dice, bueno, voy a apostar a vos, te voy a pagar el tiempo libre y después vos me lo vas a devolver. No, bueno, yo trabajaba, hacía clínica, trabajaba en la universidad y bueno, y en los ratos libres me dedicaba a estudiar. Y los papers, bueno, por ahí el que tiene mi edad conoce, ¿se acuerdan del CAICIT? No sé si alguien conoce lo que es el CAICIT. Bueno, uno cuando encontraba un paper y no estaba en la biblioteca de las facultades, el CAICIT lo rastreaba, ¿no es cierto? Y te decía, bueno, esto está en Rosario, esto está en La Plata, esto está en La UBA. Entonces vos tenías que ir, entrar a la biblioteca, tomarlo, hacerle fotocopias, y si no estaba,
lo pedías, entonces el CAICID se encargaba de hacerte la conexión con la gente de afuera, uno pagaba ese paper y te lo mandaban por correo, no por correo electrónico, ¿no? Sino por correo ordinario. Entonces era un proceso largo, a veces tedioso, uno estaba esperando la carta, la famosa carta, ¿no? Que hoy lo único que llegan son cuentas, pero antes también llegaban otras cosas. Y bueno, y así fue el proceso, ¿no? Mucha lectura, mucho, mucho esfuerzo personal, ¿no? Por eso yo soy un autodidacta, ¿no? Y me enorgullezco de decir esto. Absolutamente. Ya vamos a seguir en ese punto, Fer, porque obviamente para mí fue mucho más sencillo teniendo un referente como vos, donde yo ya empecé, además teniendo la suerte de un principio de cuando arranco con la especialidad, que vamos a hablar de la especialidad, pero digo, fue mucho más sencillo, ¿no? Sin duda para mí fue tener un referente, tener a alguien que me aconseje, que me dé dónde empezar, con qué. Me pasó con neurocirugía, la tengo acá a Marilena ahí enfrente mío y me pasa lo mismo. Digo, tener referentes siempre es mucho más sencillo, ¿no? Mucho más sencillo. Es que ahí, mira, ahí, una cosita Carlos, te digo, Andrés, sí, ahí, sí. es una cosa. Hoy, si querés hacer un curso de cualquier especialidad, lo conseguís. Hoy si querés un libro que sale en Amazon de neurología o de lo que quieras, mañana o lo pedís o lo conseguís, paper los conseguís hoy. Antes era conseguir un libro, era una historia, era una historia. Lo poco que llegaba acá, había que conseguirlo, había un libro de cada uno. En la facultad, en FERT dice, no, había que pedir en la facultad. En la facultad tampoco había, o por lo menos en la mía no había casi nada. Entonces no había mucho, uno encontraba material, hoy si no encuentro un material 2020, 2021 lo pasa de largo. Y antes nosotros leíamos lo que venga porque conseguíamos lo que venga, nada más. Lo que Hoy para había. hacer una especialidad, claro, hoy para hacer una especialidad, la gente que quiere hacer una especialidad puede proyectarse haciendo una especialidad y viviendo una especialidad. Probablemente, quizás en el caso de Fernando, mío, muchísima gente más también, lo hacíamos como actividad secundaria, quizás, pensando, no sabíamos si el día de mañana esto era una cosa realmente rituable o una cosa en la que íbamos a vivir. Hoy Bueno, un chico quiere ser especialista, un colega joven quiere ser especialista. pero hoy los chicos quieren ser, porque es una pregunta muy interesante, antes de irnos, no me quiero ir de todas las líneas de preguntas, pero yo entiendo lo que vos decís, o quiero entender que vos decís que hoy es más fácil para un chico ser especialista, porque además el mercado, a lo mejor, como decía Fernando, hay una oferta, una demanda para la especialidad, y tal vez una necesidad. Digo, porque justamente hoy todo igual no va, entonces hoy necesitas A ver, diferenciarte. vamos a jugar la ficha. Hoy puede ser más simple el acceso a información, a cursos, a material y a un montón de cosas más. Pero el camino para llegar a especialista, hoy ya tenés especialistas. Sí, claro. Entonces vos tenés que, entre comillas te lo digo, te tenés que ganar la Pellegrino. Bueno, lo que pasa es que hoy justamente, en realidad, Entonces una de las... No, no, ahí absoluta, empezás o vos, ahí ganarlo, está, ahí está María, o ganar ahí, a Carlos ahí está mucho, digo, María Elena. mucha, vos cuando empezaste tampoco había muchos referentes. Ah, poner un ejemplo bueno, poner un ejemplo bueno. Bueno, pero es lo que hay. No, bueno, digo, Hoy, vos en tenés el una país de los cirugía, ciegos, el tuerto es rey, de digo, no, complejidad. no, 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 pero digo, cuando vos Eso. empezaste, tampoco había mucho No, había referente. ya gente haciendo. No había mucho, pero había gente ya haciendo. Sí, En está la bien, UBA pero ya bueno, había gente había un haciendo, San Martín camino, de la pero Plata no tan, tanto. está bien, pero no No, tan no. marcado, No es el justamente. camino, no es el camino de hoy. No es el camino de hoy. Pero hoy tenés más facilidad, más facilidad, pero ya tenés que competir contra un mercado de especialistas. Bueno, es la contra. Y Digo, bueno, en la oferta y la todo tiene un demanda, juego. Todo tiene claro, en un la oferta y la juego. demanda hay cosas buenas y malas, ¿no? Y vos Digo, porque, pensás que capaz que llegás a ese punto después, pero vos tenés que pensar hoy
hoy y antes también, más cuando uno comenzó, ¿en qué se basa la recomendación del especialista? ¿Por qué un colega le deriva a Pedrito, a Juancito o a Ricardito? Con el tiempo, uno ya va sabiendo un poco más de esas personas. Pero pasa casi lo mismo que pasa en la elección de un clínico. Es un vínculo de confianza. Ahí está, María Elena, confianza. Yo tengo una cirugía, María sabe por varios casos en común, y está Constanza también entre los asistentes. Y este caso es jodido. ¿A quién se lo mandamos? María Elena. Este caso es un quilombo. ¿A quién se lo mandamos? María Elena, pobre, que sufra. Pero por lo general, todo... sí, está bien. Yo la tengo lejos, por eso no se lo mando. Pero, digo, pasa. No, pero digo... Es un camino lógico, pero como es un vínculo, perdóname, como es un vínculo de confianza, se va creando esa confianza. Y se gana o se pierde esa confianza y ahí va el lugar para que haya más gente y un montón de gente haciendo especialidad. Lo que pasa es que hay una pregunta previo a esto, ¿no? Digo, en una Latinoamérica donde las especialidades, y lo digo entre comillas, porque la pregunta es para los dos y yo voy a dar mi opinión, digo, ¿quién reconoce la especialidad cuando no hay un colegio americano o un colegio europeo que no dé la especialidad? Entonces empiezo por cualquiera de los dos que son autoridades ante mí, así para dar su opinión. Bueno, eso es un tema, ¿no? Eso es un tema. También suscribo parcialmente lo que decía Carlos anteriormente. Quizá hay mucho más cardiólogos que neurólogos, Carlos, pero no hay... Te está pegando duro hoy, perdón, ¿no? Pero te está pegando de que arrancaste. No, sé no, si no. tiene que ver algo, escúchame, ya te dije que soy de River. Es lógico. No le estoy pegando, pero estamos acá para dar opiniones. Es lógico. Para dar opiniones que intentan un poco, si no, juntamos las cámaras y decimos lo mismo. Es lógico, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué es lógico que haya más cardiólogo que neurólogo? ¿Por qué? ¿Quién va a tener ganas de estudiar neurología? Tengo que asumir que la cardiología es más fácil. Sí, el corazón hace de un loop, ya está. Y si no se va, hace un ruidito más, pero no mucho más. Pero no importa, con cardial lo mejoramos. Pero digo, no nos vamos a la última pregunta. Chicos, no me compliquen, estuve estudiando mucho esta entrevista. Yo no soy periodista. Bueno, a ver, mirá, para redondear lo que decía, ¿no? Lo que disiento parcialmente es que muchas veces la derivación no es por confianza. Desgraciadamente tenemos que reconocer que muchas veces la derivación no es por confianza, sino que es por amistad, por cercanía, por comodidad del propietario, por comodidad del clínico, que el neurólogo o el cardiólogo va al consultorio. Es decir, hay muchos elementos que influyen en la derivación. Y no, si hiciéramos una encuesta entre los clínicos que derivan, no sé si en todos es la confianza profesional, la confianza académica. Y eso se engancha con lo que decías vos. Hoy en día es sencillo especializarse, entre comillas. Es sencillo acceder a cursos, es sencillo acceder a diplomados. Y la realidad es que este tipo de cursos no son completos, es decir, no te da el título de especialista, te da el título de informado, un poco más informado que el resto, un poco más preparado que el resto, un poco más conectado que el resto. Y es habitual ver gente que chapea con que tiene un diplomado, con que tiene un curso, con que tiene un congreso, con que tiene un lo que sea, y la realidad es que especializarse es mucho más que eso. Especializarse implica tener muchos años de clínica, ¿sí? Yo creo que ningún especialista puede trabajar sin tener años de clínica. ¿Como mínimo cuántos? ¿5, 3, 10? Eso es relativo, pero yo creo que un buen número... ¿Cuál es tu opinión? Un mínimo de 5 años, eso es lo mínimo que le pediría a alguien para que empiece a pensar en especializarse. Y en la especialidad, además de tener la formación teórica, tiene que tener una formación práctica importante, tiene que tener horas de frente a la camilla, tiene que tener horas de vuelo con pacientes, como para ser un especialista confiable.
Y eso desgraciadamente hoy en día en Sudamérica no te lo da nadie. La realidad es que nos diferenciamos en base al conocimiento, y el que tiene mejor marketing por ahí se posiciona mejor que el que tiene mejor preparación. Esa es la realidad. Entonces, hasta que no solucionemos el tema de una acreditación, hasta que no solucionemos el tema de una especialización formal, bueno, esto va a seguir siendo un tema, ¿no? Porque por ahí es mucho más conocido un veterinario de cualquier especialidad, ¿no? Que tiene una buena página de internet, o que es Instagramer, o que tiene una buena página de Facebook, o demás, que uno que hace realmente una buena medicina y no tiene el tiempo de meterse en esas cosas. Entonces, yo creo que esto es un tema que tenemos que solucionar. Escapa largamente a nosotros, hasta ahí, ¿no? Tiene que ver con las universidades, con los colegios, con los consejos, y bueno, y hoy por hoy, por lo menos no encuentro respuesta a eso. Yo creo que las especialidades universitarias son una salida elegante, pero no suficiente. Si vos ves la cantidad de horas que tienen de teoría y la cantidad de horas que tienen de práctica, el especialista que sale, yo no sé si puede decir que ya es un especialista hecho y derecho, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros comparamos con las diplomaturas americanas, europeas, que tienen años de clínica y años de residencia en neurología o en cardiología o lo que sea, bueno, la realidad es que la preparación es distinta, ni mejor ni peor, es distinta. Eh, Fíjense, un detalle, en neurología hay un curso que es el Brain Camp, que se hace cada 2 años en Bolonia o en Carolina del Norte, y que lo han hecho muchísimas personas, y que eso da mucha chapa, mucho brillo, mucho lustre. Y en realidad ese curso surge como preparación para los que querían ingresar en la residencia del colegio americano, porque los ingresos no les iba tan bien. Entonces, empezó como un curso nivelador, y hoy en día el que hace ese curso ya es un neurólogo consumado. Entonces, por eso digo, esto de la facilidad de acceder a cursos y diplomados virtuales y presenciales y demás, lógicamente es una ventaja inmensa, pero como todo, ¿no? Acorta mucho camino, acorta mucho camino. Sumado a eso que hay poca oferta en el caso de la neurología y mucha demanda, bueno, ahí también surge otra alquimia que es peligrosa, digamos. Pero bueno, volvemos a la Espera, pregunta inicial. Andrés, Yo comparto espera, con espera, espera. vos casi todo. Dame Un tema, un tema, un segundo, un temita. Carlito, y te dejo. No. Te dejo. Sí, bueno, dale. Dale, No, no, segundo no, del no. invitado. Fer plantea una cosa que es absolutamente real en este disenso entre nosotros, y justo ahí leo un mensaje de María Elena también. ¿Y saben lo que pasa, o lo que termina pasando? Lo mismo que pasa en la clínica. Por ejemplo, yo trabajé haciendo unas encuestas para propietarios, porque me interesaba conocer algunas cosas de los propietarios. Y los propietarios muchas veces tienen un clínico. ¿Se quedó sin señal? Pareciera, ¿no? Sí. Bueno, mientras vuelve, seguramente ya volverá. No, lo que yo decía, que la pregunta era, definitiva, la especialidad, entre comillas, la diplomatura, llamémosle como nos guste, tiene que ver con un reconocimiento más de los pares nuestros y de la gente, ¿no? Porque en definitiva no hay nadie que nos diga, más allá de que hay gente, como en el caso tuyo, Fernando, que no hay nadie que dude que sos especialista. Digo, ¿cómo hoy podemos decir que alguien es especialista, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de reconocimiento de pares, con reconocimiento de la gente. ¿Me explico lo que digo? Más allá que uno se la puede creer, que creo que es un tema muy complejo,
justamente por la oferta que hay de tantas ofertas, que me parece que está buenísimo, porque gana muchísimo el crecimiento y la formación continua, pero claramente tiene que ver con todo un proceso, como vos decís. Pero digo, ¿quién es el especialista hoy? Porque es una gran pregunta para Latinoamérica, digo, no es para Argentina, ¿no? Bueno, mirá, Ragnar, hola Ragnar, un Ese gusto que estés acá en el auditorio. Pone, mi impresión increíble. es que hoy para cambiarse en especialista es suficiente poner una lista o en español un prólogo al final, ólogo al final de su especialidad. Bueno, esto resume un poco lo que yo te decía, ¿no? No digo que sea el caso de todos, yo conozco mucha gente que está haciendo un camino responsable, pero la realidad es que se queman etapas y esas etapas acortadas tienen que ver con todo este sistema de falta de reconocimiento formal. Eh, y sobre Estamos todo claros. de es difícil hablar de esto, la verdad que es difícil hablar de esto porque uno puede transformarse en odioso, pero como es una de mis especialidades, lo voy a decir, es Sí, la sí, la falta de sanción por parte de la comunidad veterinaria y por parte de los organismos que tendrían que controlar del que hace las cosas mal. Eh, esto es real, así como no se premia al que hace las cosas bien, tampoco se castiga al que hace las cosas mal. Entonces eso permite el surgimiento, y no estoy hablando específicamente de neurología, estoy hablando no, de hablando, todas las especialidades en no general. la especialidad, hablamos un poquito de neuro porque somos de neuro nosotros, pero bueno, creo que Bueno, podemos qué es lo que abordar. diferencia entonces a una persona? No, no hablemos de especialista porque en realidad este, es difícil hablar de especialistas cuando ninguno tiene un título que lo certifique como tal, ¿no? Entonces, es difícil hablar de especialistas. Pero ¿qué es lo que diferencia a una persona que se ha intentado capacitar fuertemente, exhaustivamente, de una persona que tomó los palotes y ya se larga al mercado? Y bueno, simplemente el reconocimiento de los colegas y el reconocimiento de la gente. Eso es lo que lo diferencia. Y el reconocimiento de los colegas a veces eh, es válido y a veces no, porque como los colegas no, desgraciadamente muchas veces los clínicos no entienden neurología ni quieren entender, no diferencian de un protocolo bien hecho que salió mal de un protocolo mal hecho que salió bien, ¿no? No sé si me explico. Sí, Entonces, claro. eh, ¿Pero pasa lo mismo en cardio, Mira, Carlos? se me cortó y volví recién. Sí, Te no, te estaba vimos que sí. te fuiste a No, hacer no, no, pis y no. volviste, pero bueno, No, no, el no, tema es el fue un siguiente, corte, estamos, un no, típico estamos, atentado de los neurólogos fue esto. no, la idea era, ¿cuál era el, No, yo le lo que le estaba diciendo preguntaba, a Fer era lo que justo le estaba comentando, era que en realidad sí es un vínculo de confianza, porque un propietario, por ejemplo, tiene un veterinario en el que confía. Cuando tiene, la gente muchas veces toma un veterinario porque le queda cerca, o por una cosa o por la otra. Me dice, no, pero si tengo a los jodidos se los llevo a Pellegrino. Esa es la realidad. Y los clínicos pasa lo mismo también. Muchas veces para ciertos casos llaman a alguno porque le queda más cerca, como decís vos, o lo que fuera, pero cuando tienen a los jodidos se lo mandan al que se lo tiene que mandar. Esa es la realidad, o por lo menos lo que yo estimo que pasa. El vínculo de confianza existe porque al no haber un reconocimiento real, en base a lo que hablaban ustedes también, no hay un colegio americano con pautas claras acá, o un especialista que solamente pueda tocar un perro en cardiología como en Estados Unidos, termina siendo un vínculo de confianza. O por lo menos estimo yo que va por ese lado. Lógicamente no es lo mismo también el que empieza recién querer, entre comillas, competir con Pellegrino, pero va entrando. Equivocar, bueno, ¿quién no? Esa es la realidad. Si falta acá controles, es un tema complicado también ese, me parece. Porque el día que realmente existiesen controles, o piensen para la ley, yo por haber estado en el Consejo les digo esto, para la ley atendemos objetos, cosas. Entonces no hay ni siquiera un mala reconocimiento de praxis. una, sí. Ahora, no, lo que
yo le preguntaba a Fernando, que coincido, que digo que el reconocimiento de un especialista está dado fundamentalmente por los pares, y por nuestros pares, y por la gente, como vos decís, y yo sí creo que hay una cuestión de confianza. Después podemos entrar en un punto desde el punto de vista del clínico, lo que hacemos es una especialidad, es en qué momento derivan, si derivan en momento o no momento, y a vos te debe pasar exactamente igual, Carlos, que muchas veces por ahí la derivación es tarde, o sería mejor antes, digo, para decirlo mejor. Pero claramente al no tener centro o entes que nos den parámetros y reconocimiento oficial, claramente el reconocimiento está dado por los pares. Yo no veo en Latinoamérica otro reconocimiento más que ese, hasta que, no sé, ya sea desde la universidad o desde los colegios, que lo veo más difícil, tal vez de la universidad sea más fácil y así todo es extremadamente complicado, puede haber un reconocimiento de una especialidad. Yo no veo otra alternativa porque no funcionan igual los colegios médicos veterinarios como el colegio americano ni el colegio europeo. Entonces me parece que el camino más sencillo, con la complejidad que amerita esto, son a través de la universidad. No sé si tienen otra opinión ustedes. Y abro el juego, permítame un segundito, para todos aquellos que quieren hacer una opinión o comentar. La idea es que sea interactiva. Los escucho, Fernando, Carlos. Sí, sí, pero es lo que te decía antes. Aquí si vamos a dejarle la responsabilidad a las universidades, que son las únicas, el estatuto universitario es muy claro en eso. Acá los colegios no cuentan. Los que tienen que certificar especialidades formales son las universidades. Y la realidad es que una especialidad, si vos te atenés al reglamento de las especialidades, para mi gusto, podemos discutir, inclusive en el chat hay muchos especialistas y me gustaría que me den su opinión. La especialidad no tiene ni la cantidad de horas prácticas ni teóricas que se necesitan como para ser un verdadero especialista. Definamos especialista, ¿no es cierto? Creo que por ahí primero deberíamos definir lo que es un especialista. El especialista, creo yo, tiene que saber mucho más que el clínico en su campo de la especialidad. Porque si el clínico te deriva y vos no le resolvés el problema o le terminás diciendo lo mismo que diagnosticó, bueno, la realidad es que no le estás solucionando absolutamente nada. Y para eso se necesita mucha formación y mucha experiencia. Y eso no te lo dan 300 horas de teoría, ni nada por el estilo. Esto es una formación constante. Entonces, el especialista no solamente es el que estudia, se diferencia, hace una especialidad, sino el que se sigue formando, el que publica, porque esa es una de las especialidades, es una de las obligaciones del especialista, comunicar lo que encuentra, ¿sí? A otros especialistas y a la comunidad veterinaria en general, tratar de difundir la especialidad, tratar de formar otros especialistas de la mejor manera posible. Entonces, es muy complicado el trabajo del especialista. Y lo que yo veo es que en tanto y en cuanto no tengamos normas claras, ¿sí? El colegio americano, como decía Carlos, tiene muy claro lo que es un especialista. Y para ser un especialista para ser un diplomado. Allí no termina la especialización cuando vos completás tu diplomado, sino que tenés que seguir activamente formando gente, transmitiendo conocimientos, etcétera, etcétera. Acá, el que hace un curso, bueno, ya con que lo llamen para atender es más que suficiente. Digamos, el objetivo parece ser obtener un mercado laboral en muchos casos. Entonces, ahí se va perdiendo la noción de la especialidad, ¿no? El sentido de la especialidad. Yo creo que el especialista tiene un montón de beneficios al diferenciarse, pero también tiene un montón de obligaciones, y eso es una parte muy importante de la especialidad.
y creo que la universidad ni lo ha resuelto en los casos en que hay especialidades universitarias formales, ni tienen miras de resolverlo. Pero me gustaría que opinen los especialistas, ¿no? Porque esa es mi opinión. Sí, yo coincido casi con todo lo que decís vos, casi con todo. Digo casi porque me parece que como idealismo siempre uno tiene ideales, lo que pasa es que me parece que cuando no hay que empezar, buscando tal vez el formato más ideal sin ser el ideal, y adaptarse a las realidades que muchas veces lo hemos hablado, de las realidades de Latinoamérica, ¿no? Entonces, digo, con eso no bajar el nivel, sino adaptar a lo que podemos hacer. Porque si no, a veces nos quedamos con las ganas de y a veces no se puede concretar. Pero esa es mi opinión también, digo, buscar un intermedio del ideal y lo que podemos hacer como para empezar a dar un puntapié. Porque creo que a veces no logramos concretar porque buscamos el idealismo y a veces no existe porque no hay un montón de herramientas para poder hacerlo. Pero esa es mi opinión también, así que dejo a Carlos y a toda la audiencia. Mira, si alguno quiere, obviamente está María Elena y mucha gente más también. Yo lo que veo es, los intentos que hubo, por lo menos, una especialidad en Estados Unidos, el colegio americano o el colegio europeo, es brindada por un colegio de especialistas. ¿eh? Por eso a veces ustedes hablan de colegio, estamos hablando de un colegio no medial, sino directamente de un colegio de especialistas. Es decir, el problema, entre comillas, que tuvieron ellos fue cómo sacar los primeros especialistas. Yo participé en varios intentos en Latinoamérica de sociedades, de grupos, de tratar de sacar la especialidad en cardiología, sometiéndonos en un comienzo a Estados Unidos o después a Europa, también a BEPA. Por ejemplo, el colegio americano, para cualquier especialidad, lo primero que tiene que hacer son 2 años de medio interno. No puedes arrancar a hacer en cardio si no manejas en medio interno. Vos decías, hoy preguntabas, ¿tienes que hacer una vida clínica antes? Yo siempre lo digo medio en broma y capaz que grosero, pero ya me conocen todo igual. Sí, hay que limpiar mierda primero. Y hay que limpiar bastante mierda para después buscar una especialidad. Porque si recién te recibís y vas a querer hacer cardiología, vas a aprender el electro, el ecocardio, lo que sea, pero te vas a comer un hipotiroidismo, te vas a comer un cuadro de una convulsión por un síncope, y la realidad es que no es así. Los americanos lo tienen bien establecido. Después harás la especialidad, precisas tutores, precisas horas, precisas gente, precisas publicar, precisas un montón de condiciones para lograr una especialidad. Quizás una pregunta también para hacernos entre todos, que hay mucha gente acá, es ¿hasta dónde precisamos especialistas? ¿Y cuánto reditúa hoy un especialista? Y si puede un especialista trabajar en todos lados, en todo el país. Puede haber un neurólogo en Salta, o 2 o 3, o en Madrid, o en Lima, o en donde ustedes quieran. Porque la realidad es que yo nos veo a todos, que estamos todos juntos en la capital federal, la mayoría. No sé si por una cuestión de mercado, o por una cuestión de posibilidades económicas. También cuánto reditúa la especialidad como especialidad. Tienes el micrófono apagado, me parece, o no te escucho. Sí, es que ahí lo que dijiste me parece que está bueno por una cuestión de décadas, ¿no? Donde, lo digo como un colega de provincia de Mendoza, que es una provincia grande, pero sin ser Buenos Aires, y había una distancia muy grande hace tal vez 15 años, 20 años atrás. Hoy no. Entonces me parece que hoy, justamente si hay algo bueno que yo veo, que todo lo que es Internet del año 2005, por decirlo, o sea, empieza mucho antes, pero 2005, 2004 es cuando ya se instala Internet más general para todo el mundo. Digo, eso empezó a achicarte estas distancias, ¿no? Más allá del mercado, las posibilidades estaban abiertas, porque una cosa es cuando uno hablamos de posibilidades
o decir república, es dar la oportunidad a todos en forma pareja. Y tal vez cuando yo empecé era mucho más difícil, hoy me parece que es mucho más sencillo, hoy está toda la trazabilidad de información poniendo 2 palabras en internet, hoy hay referente, hoy hay posibilidad. Y creo que mercado siempre hay, porque para 1, para 10, para 50 o para 100, eso no lo sé, tal vez lo sabés vos más, Carlos, pero yo no lo sé. Ahí vamos, esperá. Creo que el mercado sí. Te meto un paréntesis para un tema, no para tocarlo, porque va a ser complicado. No para tocarlo, solo para dejarlo en la cabeza pensándolo. ¿Bien? En Latinoamérica, ¿hay una planificación real de cuántos betes se precisan y en dónde? Y en base a eso, ¿cuántos especialistas se precisan? Pero yo te lo pregunto, ¿hay en alguna profesión eso no existe? Sí. ¿En dónde? ¿En En Latinoamérica? Hay ciertos países que semilimitan el número de especialistas, el número de profesiones, ¿no? De profesionales, sí, basado principalmente en un cupo. En Suiza, dice Osvaldo, sí, en Estados Unidos también se También, bueno, por analiza eso eso. digo, pero ¿Bien? es Pero por eso también, interesantísimo lo que es un tema, tocás, no pero para tocarlo, no para tocarlo porque nos vamos lejos. Pero en realidad uno debería planificar, porque si no tenemos Capital Federal son 200 kilómetros cuadrados, 200 kilómetros cuadrados y somos 3.200 matriculados. Eso lo sé porque estuve ahí yo. 200 kilómetros cuadrados, 3.200 veterinarios matriculados. Entonces hay que ver cómo es un mercado para eso. Como si no, rinde o no rinden, esto que el otro. ¿Cuántos hay en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Córdoba, por decirte lo más grande? Y después cuánto hay en el resto. no, actualmente no lo sé, no. Te miento si te No digo. se sabe. No se sabe cuánto veterinario hay en Argentina, no se sabe cuánto veterinario hay en Latinoamérica. Esa es absolutamente la realidad. Pero no es para meternos en estos temas, simplemente es, quizás en una planificación o quizás en una estructura, entraría mucho más un programa de especialidades. Bueno, como estoy moderando un poquito esto, voy Sí, a salir de acá porque si no nos vamos a quedar sí. 7 horas en este tema que a mí me apasiona, pero por ahí no todo el mundo. Pero digo, y volviendo así a la primera pregunta, creo que tiene que ver con la juventud, o por lo menos para mí, y después para vos, Carlos, hay una pregunta específica, pero digo, ¿cuánto consideran que pagaron, si hubo un costo en formarse y ser lo que son, ¿no? Tanto Carlos como Fernando o yo, en el respecto a la especialidad, ¿no? Este reconocimiento de pares, de lo que sea, porque bueno, obviamente no existe la especialidad como tal. ¿Hubo un costo social? En la primera pregunta yo les pregunté cómo estaba formada su familia y tiene que ver con esto. No lo estoy hablando específicamente desde otro punto de vista. Si consideran que pagaron algún costo o no. Y sí, claro, yo te lo adelanté, ese tiempo dedicado es tiempo quitado a la familia, a los amigos, a otras actividades fuera de la profesión, y bueno, y eso en algún momento pasa factura. Uno cree que lo que hace en el momento es lo mejor y que y no te pones a pensar si lo vas a recuperar o no lo vas a recuperar. Pero yo creo que el costo principal es ese, el tiempo que le quité a mi familia. Yo tengo no voy a decir ni la suerte ni la desgracia, tengo la característica de que mi esposa es veterinaria también y por ahí comprende un poquitito mejor, pero la realidad es que es mucho el tiempo que se quita. Saquemos a la señora porque, digo indistintamente, y no entro en hacer un chiste, porque uno puede estar solo, separado, junto. Hoy, que tus hijos, porque los conozco y tengo el placer de conocerlos y demás, ¿en algún momento te pasaron una factura? Y sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. ¿Volverías a hacer lo mismo? Y probablemente sí. Bien. Carlos, Sí, estaba leyendo ahí a Jorge y a Pau también. Tema, esto para toda Latinoamérica. Gratis no hay nada.
Esa es la realidad. Que piensa que hay algo gratis, no hay nada. Todo tiene un pago. Y el pago es tiempo. Y el tiempo, si no lo sabe manejar bien, lo perdés. La realidad es que yo justo, por edad, quizás tomé la época justo de todos los viajes, cursos, charlas y un montón de cosas más. Yo viví viajando hasta 2 años atrás, cada 15 días. Yo empecé Brasil, mi hijo más grande nació un 22 de febrero, yo el 1 de marzo estaba cursando 15 días en Brasil, porque tenía que sacar créditos para la maestría. Entonces todo se paga. Uno lo hace pensando que es lo mejor siempre, a veces sale bien y a veces sale mal. Nosotros dos, Fer, estamos casados todavía, así que... ya no. Mi esposa es abogada, así que mi esposa me dijo que me va a salir carísimo, así que seguimos juntos igual. No quiero estar acá al lado. No, Pero en en realidad realidad... a vos te iba a salir carísimo, ¿no? Siendo abogado le daste. Sí. Ahí te dice, tiene un costo pero vale la pena. La satisfacción, sí, sin duda, sí. Pero se pierde mucho, Se pierde Pero la mucho. pregunta, yo también, porque yo tengo 2 nenes y yo empecé con los 2 nenes muy chiquitos y siguen siendo muy chicos, ¿no? Y para mí hay un costo altísimo. Ahora, la pregunta que se la hago a Fer y te la hago a vos y me la contesto yo volvería a hacer lo mismo. Y ahí entra una pregunta que me gustaría que vos, que venís estudiando bastante este tema, ¿vos crees que esto es pasión o hay mezcla de situaciones? Sí, pero también vamos a ver, porque si lo ponemos solamente en el lado de la pérdida, nos quedamos solamente con la pérdida, con el costo, con esto, con el otro. También tiene su lado positivo. No, por supuesto. Tiene su lado positivo porque yo, en cierto momento de estabilización de carrera y laboral y todo, ya me permitió, yo tengo 2 nenes más chiquitos, ir a la escuela todos los días, llevarlo todos los días, almorzar todos los días, buscarlo. Yo manejo mi horario, manejo mi tiempo, yo no trabajo más ciertos días. Entonces también tiene su ventaja, esa es la realidad también. Sin duda que es pasión, es difícil definirlo, me parece, si es solamente una pasión, si es vocación, si es ganas de superación. Es una mezcla de cosas. La realidad también hay una cosa importante que, por lo que decía Fer también, si tenés atrás una familia que te banca, ya cambia todo también, Porque más de una vez también, si no tenés una familia atrás que te banca, lo perdés y ahí pones en la balanza las cosas y bueno, ¿qué pasa? ¿Para dónde voy? Bien. Esta pregunta tiene que ver con algo que yo lo vengo pensando y por ahí por los chicos que trabajan conmigo, que son gente joven. Digo, la inmediatez, ¿no? Internet, Google, llamémoslo como quiera, oferta de un montón de diplomados, cursos, etcétera. Yo veo que ellos están muy acostumbrados al pedido ya, ¿no? Tocan una tecla, lo tienen. ¿Ustedes creen, o cuál es su opinión en realidad con respecto a las nuevas generaciones con el tema de la especialidad? Si podemos hablar de una especialidad, de lo que hablamos anteriormente, ¿tienen el concepto de todo este tiempo, de esta curva, del tiempo básicamente? Porque en realidad también veo que se frustran mucho cuando no alcanzan el objetivo rápidamente. No sé cuál es la experiencia de ustedes. ¿Estás hablando de las nuevas generaciones? Sí. Yo voy a ser quizá el raro con lo que voy a decir, pero yo pienso que están muy estigmatizadas todas las nuevas generaciones. Pienso que siempre hubo diferencias intergeneracionales, siempre la anterior se quejaba de la otra y así, y me parece que les hemos puesto el rótulo a los nuevos de no quieren trabajar, no quieren hacer esfuerzo, quieren todo rápido, no quieren esforzarse, quieren un balance entre la vida y el trabajo, y yo no sé si está tan mal, por más que
nosotros hemos trabajado, lamentablemente, no sé si es bueno o malo, pero yo he pasado guardia de 24 horas, salía, iba 6 horas a mi casa y volvía a hacer 24 horas, porque era lo que hacíamos casi todos en esa época. Pero yo no sería tan duro de decir que los millennials o las nuevas generaciones quieren todo rápido y me parece que hay diferencias, como siempre hubo diferencias. Gente de mi generación no ha querido hacer cosas y gente de las nuevas también. Ahí está, dicen ahora, es la verdad, depende de las personas, depende de las personas. No, a ver, yo sé que la generalización no es buena para nada, digo, pero uno cuando estudia, y nosotros que somos médicos estudiamos porcentajes, estudiamos estadística, ¿no? No podemos hablar de personas, digo, y vos que venís estudiando las generaciones y las nuevas generaciones y la interpretación de la nueva medicina, telemedicina, etc. Digo, yo veo, y es una opinión personal, y no quiero decir que todo el mundo sea igual, de hecho no es así, o considero que no es así, pero sí veo una inmediatez que inclusive le veo que por momentos les juega en contra porque terminan como frustrándose cuando no alcanzan ese objetivo tan rápido. Y digo, ¿somos nosotros para los ellos, responsables o son ellos? No, ni ellos ni nosotros. Lo que cambió fue, yo en el año 2000 estaba estudiando en Brasil. Yo para llamar a mi casa lo que tenía que conseguir eran ficha o moneda para llamar por teléfono público. Y era en el año 2000. Ah. Cuando hicimos el primer libro en el 2000, 2001 también, invito a un colega, Jordi Manuben, de España. ¿Y cómo lo invito? Con un fax. Lo que pasa es que la inmediatez la vimos todos hoy. Esa es la realidad. Hoy es muy difícil. Vivimos pasado de rosca, vivimos pasado de vuelta, porque la realidad es que todo es urgente hoy. En realidad nada es urgente. Nosotros nos metemos eso dentro de la cabeza. Los chicos, ¿por qué se frustran? Se frustran porque tienen una educación diferente que la nuestra, porque tienen ¿qué es lo que te enoja a vos? ¿O qué es lo que le enoja a nuestra generación? Y uno bien de viejo, te lo digo esto, teniendo tantas cosas estos chicos, tantos libros y tantas cosas, no lo aprovechan. Yo si hubiese tenido eso, y ya parecía mi abuelo, ¿viste? Yo en mi época. Entonces la realidad es que la vida hoy es inmediata, La vida hoy es inmediata, esa es la realidad también. Somos diferentes, hay que ver cómo se puede acoplar, porque piensen que los jóvenes recibidos, ahí veo varios amigos que están ahí dando vueltas, que hacen cardio también, van a ser el futuro de la profesión. Sí, claro. Sí. Hasta el futuro del país, así que imagínense dónde vamos a ir. Estamos complicados. A ver, yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no es cierto? Acá nadie lo primero que quiero decir, para que no se malinterprete cualquier cosa que hayamos dicho que vayamos a decir, nadie está diciendo que los millennials no quieren estudiar, ni quieren trabajar, nadie está diciendo eso. Lo que yo creo es que las generaciones nuevas tienen características distintas y además están en un contexto distinto. Y el contexto no puede ser dejado de lado. A ver, la realidad es que las carreras universitarias cada vez se quieren parecer más a las carreras europeas, que a las carreras americanas, y cada vez vemos menos contenido, porque se supone que el universitario va a salir con una base de conocimientos que va a tener que perfeccionar en estudios de posgrado, ¿no es cierto? Bueno, pero lo cierto es que en un país donde hay una deserción importantísima en primer año, donde los estudiantes se vuelven a reincorporar después de varios años y una carrera que está diseñada para hacerse en 5 o 6 años se hace en 8 o 9 años, eso te da la característica de un egresado que no tiene los conocimientos como no los teníamos nosotros tampoco, suficientes como para salir a ejercer, y que si encima se quiere especializar, tiene que ponerse a estudiar después de salir a estudiar. ¿Y cuándo trabaja? ¿Y cuándo para la olla? Porque cada vez es más caro vivir. Entonces, el que antes por ahí le alcanzaba con trabajar 8 horas, hoy necesita 2 trabajos y tiene menos tiempo para estudiar. Y todo eso hay que ponerlo en la balanza, ¿no es cierto?
tal vez nosotros teníamos condiciones que aunque eran más duras desde el punto de vista de las posibilidades de acceso al material, eran más blandas en cuanto a las condiciones de vida. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Y por otra Había mucho parte, menos cosas, Fer. sí, 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 está bien. pero ojo que también hubo un costo que pagar. Yo creo que todos pagamos un costo económico. Sí, pero Existía una había cuestión. mucho Yo no menos. estoy diciendo ni que esté bien ni mal, y coincido absolutamente con los dos. Digo, aprender al lado de alguien íbamos gratis, porque estábamos aprendiendo, ¿no? No digo si esté bien, digo, lo que hicimos nosotros fue eso, creo que todos hicimos eso, ¿no? Si yo decía cardiología, en la época de cardiología estaba mucho, yo me decían, venía a hacer una pasantía con muchas, yo iba gratis, no pretendía que me paguen. Hoy es casi imposible, y no sé, no lo pongo en tela de juicio si está bien o está mal, digo, son cosas que cambiaron. No, no, por supuesto, pero también hay que ver por qué cambiaron, ¿no es cierto? Tal vez no tengan el tiempo de dedicarlo, tal vez, no sé, habría que ver, que ver cuáles son las condiciones de cada uno, pero la realidad es que para ser un especialista tope, ¿sí? Uno necesita invertir muchas horas de lectura, muchas horas de preparación y muchas horas de tutoría. Yo, digamos, de todo lo que leí, lo sinteticé en aprendizaje cuando pude ver a neurólogos topes atendiendo la camilla, y eso me benefició mucho más que días y días de lectura. Entonces, es muy importante las dos cosas. Y la realidad es que yo no sé si hoy en día la generación nueva está dispuesta a invertir tanto tiempo en eso. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente las necesidades de una mejor calidad de vida, pero estoy absolutamente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Cada caso habría que analizarlo en particular. Lo que sí es verdad es que las realidades nuestras y las de ahora son distintas, son distintas. Eh, yo no sé si una persona de la generación nueva es capaz de invertir el tiempo que yo dediqué a hacer cosas que por ahí eh, yo veo la utilidad ahora, pero que no la veía en una devolución inmediata. Por ejemplo, yo me pasé 2 años yendo 3 veces por semana al laboratorio de ciencias exactas a hacer tinciones y a hacer microanatomía, ¿sí? Y a mirar el microscopio. Y uno dice, bueno, ¿y eso para qué te sirvió en la clínica? Y me sirvió, no en la inmediatez, no en la inmediatez. Eso fue muchísimo tiempo, y si a eso le sumás el tiempo que invertí en otras cosas que parecían que no tenían una devolución inmediata, y yo no sé cuántas personas lo podrían llegar a hacer. Sí conozco compañeros míos que lo hubieran hecho, cada uno en su rama de elección, ¿no es cierto? Pero coincido, cada persona es un mundo y cada persona decide cómo vivir su vida. Y por ahí no es lo más importante llegar a ser un especialista a tope, sino simplemente vivir de una especialidad. Bueno, está bien, es respetable, está perfecto eso no se Perdón. discute ni se puede criticar. Me das el pie a una de las preguntas que tenía para los dos, y en esta sí yo no juego. ¿Vos pensaste, Fer o Carlos, cuando empezaste la especialidad, ser lo que sos hoy, en el medio, son en el medio? No, no, yo empecé porque me gustaba, yo empecé porque me quería superar, yo empecé porque quería solucionar problemas a mis pacientes, y uno no trabaja para tener éxito, uno trabaja para superarse día a día, y bueno, y un día llegás a ser lo que sos o ser lo que no sos. Eso es una consecuencia del trabajo, pero yo por lo menos conscientemente no trabajé para llegar a ser lo que ustedes dicen que soy. Así que no No, estoy muy... bueno, pero ya está, a esta altura ya hay cosas que la modestia no. Digo, porque me parece que el reconocimiento lo tenés y súper ganado, digo, como lo tiene Carlos, digo, ¿no? Me parece que hay cosas... No, lo pregunto desde un punto de vista porque muchas veces uno trabaja por un objetivo, ¿no?
Pero Porque Andrés, muchas veces la pensá una motivación cosa, tiene que ser el objetivo, ¿no? hace 25 años no había forma ni siquiera de planificar esto. ¿Está Esto bien? era, esto era simplemente seguir limpiando mierda en la clínica y tratar de meterse en algo un poquito más específico, pero no había forma. Hoy quizás un joven colega puede proyectarse en eso, porque tiene un camino y tiene una posibilidad. Pero cuando empezamos nosotros, no había posibilidad de proyectarse, porque ni siquiera había un grado de especialidad como puede llegar a haber hoy. Era más que nada, uno lo hacía por el gusto de uno y porque le parecía que era interesante o divertido o bueno, invertía tiempo en eso y nada más, pero no había forma de, como dijo Fer, conscientemente decir, voy a ser, como hoy puedes ver un montón de gente que dice quiero ser como Pellegrino o como María Elena, ¿entendés? O como cualquier especialista, ¿no? Está Pero bien, porque no había forma tampoco de hacerlo. está bien. Es cierto lo que vos planteás. Seguramente por eso la idea de estas 3 generaciones, yo soy el más joven, no se los quiero decir así del público, pero lo soy, aparte se nota en la foto. No, mentira, digo, es una cuestión de, digo, en algún momento a ustedes dos les llegó ese momento de hacer un clic donde dijeron, a ver, soy Fernando Pellegrino, soy Carlos Mucha. Hoy, frente a ese momento, en algún momento pasó, no sé, hace 10 años, 15, ustedes sabrán cuándo, y en algún momento ustedes dijeron, bueno, ¿ahora cómo sigo? ¿Sigo por lo mismo que empecé? O como vos dijiste, empiezo a darme, yo conozco bastante a Fernando y te puedo decir que yo no sé si Fernando sea el tiempo que vos te das hoy. Después de lo que es Fernando, cuando Fernando hoy podría a lo mejor no trabajar 3 días a la semana, 2. No me meto en lo económico, digo por el volumen de trabajo. Y él elige seguramente no hacerlo. ¿Por qué? ¿Fernando? Y bueno, pero ahí es lo que yo te decía, la responsabilidad del especialista no termina en llegar a ser lo que el referente o llegar a tener mucho trabajo, resolver los casos complicados, que los colegas que son especialistas te consulten cuando tienen un caso complicado, sino que la responsabilidad, desde mi punto de vista, empieza a cambiar, empieza a ser transmitir conocimientos, publicar, intentar formar. Vos sabés hace cuántos años estoy yo detrás de un proyecto de especialidad. Eh, entonces, lo que no te lleva tiempo de un lado, te lleva tiempo del otro. Entonces, es un trabajo continuo, porque, repito, un especialista es mucho más que una persona que atiende casos neurológicos o cardiológicos o algo por el estilo. Creo que el especialista pasa a tener una responsabilidad en la comunidad veterinaria que es mayor que atender al paciente, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que equilibrar eso, seguir atendiendo con la misma responsabilidad de siempre, con la misma calidad de atención al propietario y al veterinario que te deriva, y además, bueno, tener en cuenta todo el resto de las obligaciones que tiene uno cuando los colegas empiezan a confiar en esa persona, ¿no es cierto? Porque parte de la confianza es que vos vas a devolver a la comunidad todo lo que sabés, no solamente atendiendo a los pacientes de los colegas, sino también intentando transmitir los conocimientos de distintas formas, mediante la formación de asociaciones, mediante la formación de cursos, la realización de cursos, congresos, revistas, especialidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso también lleva mucho tiempo. Eh, y bueno, quizás lleva más tiempo que lo otro, ¿no? Bien, hoy, con la oferta que hay, ¿no? Coincido con vos, Marilena, con respecto al comentario que tenías en el chat, absolutamente. Pero hago una pregunta. Hay, ya viene hace varios años una gran oferta de cursos, diplomados, llamémosle como sea. ¿Cuál sería el consejo para alguien que quiere empezar a estudiar una especialidad, la que sea, o cuáles serían los parámetros que uno podría darle a las nuevas generaciones teniendo en cuenta la gran oferta que hay
sin entrar en detalles en ninguno, digo simplemente algunos parámetros, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo que pienso que estos últimos años, o estos últimos años y medio, 2 años de pandemia, ha hecho que explotara más todavía eso. Sí, sí, claro. Entonces ha surgido un volumen de información, de curso, de charla, de un montón de cosas. Ahí, Osvaldo, un comentario acerca del volumen de información que hay hoy y cómo discernir o cómo separar entre todo lo que hay. Me parece que hay un exceso de información que a veces puede llegar a ser hasta perjudicial. Em, para el que quiere empezar, es un camino, em, y hay que analizar y tratar de seguir a alguien, alguno, a uno, dos o tres, como pasa en Estados Unidos generalmente. Por ejemplo, en cardiología, hay 2 grandes líneas en cardiología en Estados Unidos, las 2 costas. Por un lado está uno y por el otro está el otro. Los que hacen cardio, como dice Osvaldo, saben. Y hay gente que sigue más a la rama de lo que era Keith Sonante, otro sigue a Phil Fox, y más o menos uno se va guiando por lo que le parece que va para ese lado. Hay tanta información, y a veces hasta contradictoria, que complica un poco para el que empieza. Y también el que empieza tiene que entender que no puede saltar muchos pasos acá. Que lamentablemente los pasos son corto y firme, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Porque si no, termina siendo se termina frustrándose porque empieza con la especialidad y después ve que no llega o que no le da y dice, no, mira, así como la clínica. Y en algún momento también hay que quemar las naves. En algún momento hay que invertir, porque esto no deja de ser otra cosa que una inversión también, y decir, bueno, me tiro a esto y vamos para adelante. Sigo, estudio, me formo, compro los libros, las cosas, los cursos, viajo, invierto, porque en un momento me va a servir, nada más. El tema de la pandemia ha hecho que me parece que se magnifique mucho el tema y han surgido un montón de cosas son medio raras, pero bueno, este tiempo ha dado para eso también, ¿no? Y sí, claro, claro, hay tanta oferta, que como decía Carlos, ¿no? Uno se tiene que fijar quién te ofrece los cursos, porque hoy en día dar cursos es un negocio, es un muy buen negocio. Entonces, hay que seguir a alguien, o por lo menos asegurarte que el que te está hablando tiene una formación sólida y que sabe más que vos. Eso es lo mínimo indispensable, ¿no es cierto? Asegurarte que el que te está ofreciendo una formación tiene realmente una formación de excelencia. Y bueno, y para eso uno puede investigar, se puede meter en internet y fijarse quién es el que da el curso y qué trayectoria tiene y si te puede ofrecer algo más interesante. El problema es lo que decía Carlos, ¿no? Para el que recién empieza, cualquier información es buena. Pero bueno, después cuando empiezan a comparar se ve que algunas son mejores que otras, ¿no? Sí, el tema es que en realidad sí, sin duda, porque uno cuando está cursando, ¿no? Volviendo algunos añitos atrás, bastantes, no digo, cuando uno empieza a cursar y a hacer todos los cursos que hay, ¿no? Uno arranca desde dermato hasta cardio, neuro, lo que sea, inclusive siendo estudiante. Y eso pasa en la medida que uno se recibe y empieza a tener, hoy con la gran oferta, obviamente todo es bueno, porque toda la información es superior a la que uno tiene, o inicialmente. Por eso digo que por ahí está bueno tener algunos tips para que esto no pase, ¿no? Y por otro lado, tampoco comprar el prototipo de que hice un curso de X, no quiero poner en el caso de neurología, quiero ponerlo en cualquiera, y soy neurólogo, soy dermatólogo, porque suele pasar mucho, no sé en capital, pero a veces pasa acá en las provincias, ¿no? Que hago el curso de y soy tal cosa. No sé si comparten eso o no. Digo que por ahí saltan o quieren saltar un paso. La Claro, oferta bueno, es pero alta y hoy tenés el curso en 1 hora en Facebook y la gente lo toma y
y se tira después. Pero ahí volvemos a lo que habló en un momento, escribió María Elena, o habló Fernando también. El camino es largo, y a la larga el colega que deriva sabe a quién deriva, me parece. Podrá derivar a alguno que le quede más cerca, lo que sea, pero a la larga sabe a quién tiene que mandárselo, me parece. Sí, pero con los cursos debería pasar algo similar, Carlos. Yo creo que cuando vos decidís especializarte, es porque ya tenés un conocimiento previo. Es decir, vos no es que un día decís, bueno, voy a ser neurólogo. Entonces te metes en internet, ves la oferta de cursos y decís, bueno, voy a tomar este porque el horario me queda bien, porque lo pago cómodo. Yo creo que vos decidís ser neurólogo porque ya leíste, te interiorizaste, tenés un conocimiento básico, conoces a los referentes. Yo no concibo que un veterinario quiera ser neurólogo sin saber quién es Natalia Olby, o Simon Platt, o Ronaldo Casimiro. Entonces, digamos, vos no podés ser neurólogo de un día para el otro y elegir un curso que te dé Juan Pérez simplemente porque es un curso de neurología online. Entonces, la decisión de especializarse tiene que partir de un conocimiento previo, básico, que uno empieza a tomar. Si vos decís, bueno, voy a tomar este curso a ver si me gusta la neurología, bueno, puede ser que empieces tomando cualquier tipo de curso, pero yo creo que el que se quiere especializar es porque ya tiene algún conocimiento previo que indica que le gusta la especialidad, ¿no? Nadie quiere especializarse si no sabe de qué se trata la especialidad. Sería una locura, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, vos ya sabiendo en qué terreno te estás metiendo, bueno, tenés un parámetro para elegir un curso. Y todos deberían saber que en los cursos nadie te da todo lo que sabe, que en una charla de 1 hora nadie te da todo lo que sabe, sino que es una cosa como para que se te abra la cabeza y empieces a pensar nada más. Y todo lo demás es un esfuerzo personal, es un esfuerzo de búsqueda. Mirá lo que dijo, en una filmina, en una diapositiva mostró una cita bibliográfica, me la anoto y voy a buscar, y de ese paper saco 20 referencias bibliográficas más, y así se engancha la cadena. ¿Sí? Ir hoy en día a un congreso y pretender el que ya está metido en esto, que va a aprender algo, me parece que es una ilusión, ¿no? Todos sabemos lo que es una reunión social, lo que es una reunión de entretenimiento para ver viejos amigos y lo que son las instancias de aprendizaje. La instancia de aprendizaje está en el escritorio, bueno, hoy con la computadora, y todo lo que te puedan aportar los otros son florcitas, toquecitos, salvo que no sepas absolutamente nada. Entonces, en ese caso, bueno, cualquier colectivo te deja bien. Pero si vos ya te iniciaste un poquitito en la especialidad, tenés que empezar a discernir, ¿no? ¿Qué es lo que te va a aportar y qué es lo que no te va a aportar? No sé si coinciden. Absolutamente. Yo creo que los cursos son... Está buenísimo, la formación continua está buenísima, la oportunidad, lo que decía Carlos, que la pandemia exponenció de una forma increíble, para bien y para mal, digo para bien, cosas buenas y cosas malas, pero sin duda que creo que el esfuerzo es personal y lo que vos podés sacar de determinados cursos, por supuesto que depende, obviamente, en qué nivel estés de la formación o de la especialidad, cada vez sacás menos, pero esos tips te abren la cabeza para poder sacar mucho más, ¿no? En eso sí coincido absolutamente. Y la idea es llevarte, más que nada, ciertos puntos clave de experiencia del disertante. Por ahí va la historia. Porque hoy por hoy, antes quizás no, pero hoy, si vos me das a elegir entre un curso y un libro, yo no tengo duda, agarro libro. Totalmente. Por más que me diga que el libro, bueno, tiene 3 años desde que se editó hasta lo que sea, pero agarrás un paper y hasta hoy los que no estamos en la facultad lo podemos conseguir por afuera también, que está mal eso, está mal, pero hoy podemos acceder a cualquier tipo de información que salga hoy. Esa es la realidad.
Ahí está leyendo un comentario de Marilena, sí, sin duda que esos pequeños tips pueden ser un montón de información. Sí. Y eso va a depender mucho del disertante que tengas enfrente. Porque si el disertante tiene ganas de decir esos tips y sabiendo que el nivel es alto y da esos tips, está buenísimo. El tema es que a veces no pasa. Pero sin duda. Y no solo los tips, pero hoy con esta vida online que tenemos, la verdad, sí, que me lo cuente María Elena, lo pobre como está como ejemplo ahí, o verla María Elena, son dos cosas absolutamente diferentes. Absoluto, claro, sí, totalmente. Sí, totalmente. Es lo que decía Fernando. Es como la facultad, una cosa operar un pedazo de esponja y meterle los puntos cruzados, y otra cosa decir, puta, pero sangra el intestino, claro, por eso. Entonces, sí, absolutamente. Por eso una tutoría tiene la clave, pero bueno, es lo que hay. Bien, vamos a ir redondeando. Volvemos un poco a ustedes y la pregunta es, ¿cómo te actualizás vos, Fernando, vos, Carlos, cuando ya están al nivel que están? Y hoy es fácil actualizarse. Todo lo que busco hoy... sí. No, pero digo, para tirar un tip a la gente más joven, a los que quieren empezar, digo, para dejar algo y no charlas, digamos, charlar un montón, muy interesante, digo, Yo pero lo para que decirle busco, a alguien. básicamente, hoy, como decía Osvaldo también, hay un exceso de información, hay una cantidad de información que es imposible estar... uno hoy, capaz que lo que digo me van a matar, ¿no? Pero uno hoy junta tanta información casi a diaria, tantos papers salen y tanta información sale, que uno empieza a leer los abstracts y más o menos va para ese lado y después va para la conclusión a ver qué pasó al final del cuento. Porque no hay forma tampoco de ver tantas cosas. Hoy hay consensos que antes, hoy están buscando en cardiología consensos que antes eran imposibles de encontrar. Ahí está la propaganda de C-Hub que pone Manuel, ¿verdad? Pero hoy el flujo de información es altísimo. Los libros, entre que se empiezan, y Fer sabe también, y a veces tardamos más con Fernando, entre que empezamos y sale a la calle pasan 3 años. Hoy 3 años es un mundo. Si bien la base probablemente casi encarrilada, pero siempre va saliendo información nueva y a veces contradictoria. Entonces a veces uno no sabe para qué lado realmente termina yendo. O hay un paper que contradice a otro y después sale una nota en los journals, en el letter al editor, quejándose contra el paper. En un nivel agarrás y después hoy me parece que lo más útil es un paper. Sí, totalmente. Y es tan sencillo, ni siquiera hace falta estar suscrito a una revista. Hoy tenés bases de datos inmensas de dónde sacar, tenés comunidades científicas en donde vos podés interactuar con otros autores y pedirles directamente sus papers, donde te actualizan cuando sale un paper nuevo. Es decir, hoy en día conseguir información es sencillo. Yo coincido con Carlos, al final del día no tenés tiempo de leer la cantidad de información que tenés. Entonces tenés que empezar a filtrar, y es verdad, lees el resumen, lees las conclusiones y lees los trabajos enteros cuando hay algo que realmente te interesa. Hoy el problema no es conseguir la información, el problema es procesarla y elegir qué es lo que vas a leer y darle prioridad, ¿no? Porque la verdad que es... Volvemos a un tema inicial, ¿no? El tiempo. Hoy el tiempo vuelve a ser, digo, tener toda la información, elegir, digo, poder elegir hacer una buena selección de tanta información, porque a veces esa información, como decía Carlos, termina siendo perjudicial si no podés hacer una buena selección. Pero ahí tenés, por ejemplo, el seguimiento de un autor. Claro. Sí. Ahí, por ejemplo, yo siempre busco a tal o cual. ¿Por qué? Porque me parece que los tipos la tienen clara, los trabajos son siempre buenos, las conclusiones son claras. Entonces ahí puedes ir a ciertos autores, porque en Estados Unidos los tipos que están casi obligados a publicar también. Y la investigación es factible. Hoy para nosotros en Latinoamérica la investigación ya básica es altamente compleja. Yo el otro día en un grupo o con gente de redes les comentaba
publicar un trabajo hoy, nosotros publicamos un trabajo de inmunistoquímica de miocardio con receptores de aldosterona. Es caro, ¿eh? Es caro conseguir fondo para hacer los estudios. Y es caro, muchas veces, a veces la gente no, o el colega no sabe, para publicar una revista de impacto tenés que pagar. Para publicar un trabajo en una revista de medicina humana de impacto, el costo son $1.500. Porque a veces un vete piensa que los tipos, vos mandás la nota y los tipos te la publican en una revista. No, tenés que pagar para que te publiquen los tipos. Y después te venden a $35 el artículo. Pero entonces, hay que seguir a los tipos que tienen la posibilidad realmente de hacerlo, como son tipos de Estados Unidos o Europa. Y si uno se pone a pensar realmente también, esto no es de malo, pero hoy, por ejemplo, en cardiología, los que dominan el mundo en cirugía son japoneses. Y si se pone a buscar en cardiología, hoy yo preferiría más leer un artículo inglés o alemán o francés que capaz que americano. Porque está viendo también una gran implicancia del tema empresarial atrás. Y sí. Sí. Bueno, ya está ya para ir rondeando. Por supuesto que queda abierto si hay alguna pregunta. ¿Por qué estudiar neurología o por qué estudiar cardio? Alguien nuevo. La tuya es más difícil, Fer, decile vos que la tuya es más difícil. Yo porque para mí es una Sin pasión. cerebro no hay corazón, no hay duda. Sin cerebro y médula no hay ninguna función visceral, es lejos lo más importante del cuerpo, el sistema nervioso. Yo siempre digo que... Sin corazón no hay flujo, ¿eh? No hay flujo sin corazón. No importa. Yo siempre digo lo mismo, que en 300 gramos está todo el sistema, todo. Todas las decisiones están en 300 gramos. Es impecable. Pero fíjate que nuestra vida no es racional, es emocional. Claro, pero los perros y los gatos no sé cuánto. Qué feo lo que dijiste. No, ni neurología, ni cardiología, ni nada. Yo creo que cada uno No, tiene digo, que ¿por buscar qué estudiar una especialidad? Digo, la idea es esa. Bueno, pero por eso digo, cada uno tiene que buscar su camino, ¿no? Lo que es importante es que con esta cantidad de veterinarios, en un país donde falta planificación, etcétera, etcétera, no vamos a volver sobre eso, uno lo que tiene que buscar es no solo lo que le gusta, sino también que lo que le guste le va a poder redituar vivir de esto, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, se podría hacer otra charla con lo que decía Carlos. Probablemente si yo hubiera desarrollado toda mi carrera en Puerto Madryn, no me hubiera dedicado a la neurología canina y felina. Entonces, cada uno probablemente encuentra su gusto y su vocación dentro del contexto en donde se desenvuelve. Lo que es importante es que uno siga ese gusto, esa pasión, esa vocación, y trate de desarrollarla al máximo, ¿no es cierto? Y equilibrando pro y contra. Yo creo que es muy válido los conceptos que escribieron algunos y que dijo Carlos, que la calidad de vida hay que también tenerla muy en cuenta, y no hay que jugarse todo al trabajo, pero en definitiva, si a uno le da placer y si tiene un contexto y un conjunto que lo acompaña, bueno, tiene que aprovechar, porque da mucha más satisfacciones que frustraciones. Entonces, ese es mi consejo, ¿no? Cuando uno encuentra un gusto, una pasión, una vocación en el contexto en el que se desarrolla y no es descabellada, ¿no? Y yo no recomiendo que pretendan hacer oceanografía en el desierto del Sahara, ¿sí? Sino que cosas que sean realistas, ¿no? Y bueno, y una vez que encuentran esa beta, que la sigan a muerte, ¿no? Siempre con el deseo de superarse, no de ser el mejor, sino de todos los días aprender algo nuevo y tratar de ser útiles para la comunidad en la que se desenvuelven. Creo que ese sería mi consejo. Yo te la planteo al revés, Andrés. ¿Y si no es especialidad? ¿Y si ser un buen clínico? Me parece, a ver, yo tengo un concepto
absolutamente, para mí, fundamental el clínico. O sea, yo que hago especialidad, para mí el clínico es mi herramienta, mi compañero de trabajo. Y para mí la clínica es una especialidad. Lo que pasa es que no sé por qué el clínico no se entiende como especialidad, ¿no? Cuando en medicina humana la clínica es una especialidad. Ser un Hoy buen puede elegir, clínico. hoy puede elegir, sin duda, ahí pone Victoria y Osvaldo lo mismo, sin duda. La clínica manda siempre. La clínica manda siempre. Esa frase que parece que es mentira, que la clínica es soberana, no es mentira, ¿eh? Es absolutamente real. Y es el primer escalón para después pasar a la especialidad. Pero hay gente que puede seguir un camino en la especialidad porque le gusta, porque lo ve, porque le parece. Y otra gente puede ser excelente clínico. Y está bien, Creo que, está fantástico. pero que creo que el O clínico puede es, de combinar. hecho, pero la especialidad de clínica es una especialidad en sí misma. Digo, yo tengo una especialidad en clínica, emitida por la universidad, y para mí la especialidad de clínica es en sí una especialidad, absolutamente. Dedicarse a la clínica y hacerlo bien, me parece que es una de las cosas más complejas. Mucho más fácil es hacer o estudiar el corazón o estudiar el cerebro y el sistema nervioso central o periférico, que hacer las cosas bien de todo el sistema. Es muy, muy complejo. O sea, todo mi respeto a los clínicos. Puede ser un clínico con... Ay, se cortó Carlito. ¿eh? ¿Me escuchás? No, estoy ahí. ¿Me escuchás? Ahí sí, se te cortó muchísimo recién. Ah, perfecto. Entonces, puedes ser un excelente clínico y saber hasta dónde y seguir para otro lado, cambiar, derivar, o las dos cosas, porque hay muchos lugares donde va a tener que hacer clínica, un poquito de... Se te corta, Carlito. Es que lo pagó por horas. Sí, es que tengo... Ahora que me siento, te escucho ahora. Escuchó plata y ahí se activó. Dijo, pagó, no sé, Claro, plata. Dijo, ahí puse, anduvo. otra moneda puse, ¿eh? Y otra cosa, y se lo dejo como interrogante, ya que terminamos ahora, y para todos los que están ahí, los, no sé, 60, 70 que estamos ahí, quizá para otra charla, ¿eh? ¿Alcanzará solamente con estudiar? Qué buen tip. El mejor vete es el que más sabe. No, claro que no. Claro que no. Pero qué buena charla. Bueno, escuchámelo. Vamos a ir redondeando porque esta la armamos en privado y después la sacamos porque está buenísimo. Bueno, acordate cuando planteábamos eso, ¿eh? ¿Qué es ser un buen veterinario hoy? Exacto. ¿Y Sí, sí, para fue un quién? tema. ¿Y para quién? Bueno, nada, yo quiero agradecerles, nada, a esta altura, dos amigos, uno que es un mentor mío, nada, que esté María Elena, que esté Ragnar, que estés vos, Carlito, qué sé yo. La verdad que para mí ha sido un placer esto como un café, que me faltó el café, porque si me iba a hacer el café lo iba a dejar solo a ustedes, pero la verdad que me encantó, en lo particular, gracias por estar, me pareció sumamente interesante, espero que a los 60, 70, no sé cuántos somos, les haya parecido lo mismo que a mí. Así que nada, agradecerles nada más, un placer estar y compartir e intercambiar ideas. No, gracias a Bueno, vos, Andrés, por pensar en nosotros. Gracias, Carlos, por acompañarnos. no, gracias a Y bueno, ustedes. y a todos ustedes por estar del otro lado. Un saludo muy especial a Ragnar, que ahí Sí, lo estoy no, viendo. un placer que esté Ragnar con nosotros. Listo. Lo mismo, un saludo grande para todos y bueno, esperemos que sea la primera. Total tenemos posibilidad de juntarnos ahora. Que estamos todos encerrados como ratas de laboratorio. Sí, sí. Mentira, mentira. Para la próxima juntar más monedas. Cospele, ¿te acordás? Sí. Dale.
da las palabras finales de saludo. Andresito, vamos. Yo los agradezco, les agradezco a todos los, ya la dije, bueno, repito lo mismo. Estaba esperando que Meli cerrara. No, nada, de verdad, muchas gracias por estar, casi, no sé cuánto ha sido, casi 2 horas. Así que, nada, evidentemente espero que haya servido. La idea era hacer una perspectiva de esto y ver que nos sirva a todos y que siga generando. Y obviamente si alguien quiere tirar ideas, bueno, más que decirle que esperamos la participación en, ahora sí, Carlos, moriste porque vamos a hacerle todo el marketing a Neurovet Argentina. Estudien neurología, fórmense en neurología, cardiología no sirve para nada. No quiero competencia, no quiero competencia. No, bueno, no, en serio. Neurovet Argentina, todos los que se quieran formar, hay un montón de cosas y cursos y charlas y un montón de equipo trabajando. El equipo de Neurovet, la parte clínica, el equipo de neurología, de neurocirugía, con María Elena a cargo. Bueno, nada, me parece que es un centro de poder comunicar y intercambiar conocimiento, así que los esperamos a todos aquellos que tengan ganas, sobre todo la gente joven y no tan joven, obviamente. Bueno, muchas gracias a todos y les recuerdo que este sábado dictamos nuestro segundo seminario sobre diagnóstico y cadenas de cuidado del paciente neurológico con tetractasia, paresia y plegia. Así que bueno, están todos invitados y en la página de Neurovet van a poder tener más información sobre la agenda de seminarios de este año y el CONOSUR que se va a dictar en el mes de octubre. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, No, Meli. gracias Meli, a vos, un agradecimiento en particular a vos, Meli, por toda esta parte técnica, lleva un montón de trabajo, así que muchísimas gracias. Ragnar, un placer, hace mucho que no te veo, así que verte acá me encantó. Bueno, nada, nos estamos viendo el sábado, ¿no? El sábado a las 15 horas. Los esperamos. Chao, chao, gracias. Chao. Chau, bye. Gracias, Carlito.